Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica, a Diálogo entre Hermanos. Estamos dando inicio al programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la santería, el vudú y todo lo que deriva de esa, vamos a decirlo así, esa religión inicial que nace en África y que después se va a dividir, se va a separar en un montón de otras denominaciones religiosas que vamos a tratar de no promocionarlas, porque la idea no es promocionarlas, sino de poder, explicar qué es lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia acerca de este tipo de prácticas. Nosotros no queremos, no es la idea, imponerle nada a nadie, estamos tratando de anunciar, de predicar la verdad, que es lo que enseña la iglesia, para que la otra persona, el que está del otro lado, vos que estás del otro lado, puedas discernir y decidir, ¿no? Si estás practicando esto y te das cuenta que no es conforme a lo que quiere la iglesia, en tu libertad poder decidir, sigo, continúo o dejo y me paso a un modo de fe un poquito más seria. Pero sin seguir hablando mucho más, quiero recibir a nuestro hermano que siempre está ahí del otro lado, Franz Hidalgo. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, don Franco, mi amigo, mi hermano, y a todos nuestra audición. En verdad es un gusto estar con ustedes compartiendo una vez más en este diálogo entre hermanos. Y sí, tristemente esto es le llaman religión, y a mí ahora me pegaba un poco en la cabeza, y sí, efectivamente es una manera de religión que lo que hace es esconderse dentro de lo que es la fe, ¿verdad? Dentro de lo que es la fe cristiana, la fe católica. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso del programa. De momento, agradecerles que están por ahí con nosotros. Exactamente. Che, Franz, estuve, investigando un poquito, leyendo, y he notado que como el centro, el centro desde donde se esparce hacia toda América es Cuba, son las islas del Caribe. ¿Es esto así? ¿Tenés algún conocimiento? Vos que estás en Centroamérica, cerquita de ahí, yo al menos estoy bastante alejado, aquí ya ha llegado, pero ¿tenés alguna experiencia así cercana, personal, algo que nos puedas contar? Mira, son vivencias que se dan a través de gente conocida. Dichosamente, en mi caso, en mi familia, directamente no, nunca se dio, pero sí es en una zona aquí cercana, se dan muchas estas cosas, sobre todo, como decís bien vos, en el Caribe, eh, no solamente en el Caribe de Costa Rica, de Centroamérica, sino en toda la región Caribe de América. Estamos hablando de las islas, las Antillas, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, etcétera, Haití. Estamos hablando de muchos lugares ya más, podemos decir, más del primer mundo. Fácilmente hablemos de Miami, hablemos de México, donde se ha ido metiendo esta cuestión de la santería, del budismo, y bueno, dentro del material que habíamos preparado, creo que ahí vendrá algunas explicaciones muy interesantes de dónde sale y por qué viene esto. Pero lo más triste, que también no sé si nos dará tiempo de llegar al final, es cómo ellos utilizan las imágenes católicas para confundir, para engañar a la gente. Y es interesante porque a mí me gustaría, Franco, eh, tratar primero de verlo desde la perspectiva de la iglesia para poder entender qué es lo que la iglesia opina al respecto, para luego llegarle a por qué es que existen estas, yo le digo mañas, estas imágenes que utilizan para meterse, para encubrirse, para hacer sincretismo dentro de la iglesia católica. ¿Te parece?
Me parece perfecto, Franz. De hecho, vamos a tratar de- de ver un poquito más, lo vamos a hacer un poquito más amplio eh, para que aquellas personas que son católicos y lo practican y están practicando este tipo de cosas, porque no solo es la santería en esto que vamos a hablar ahora, sino que el hecho de ir a un curandero, de ir a la persona de la esquina que supuestamente cura algo, ya es caer en parte en este tipo de prácticas bueno, que son contrarias al menos a nuestra fe. Entonces, explicarle y como decía al principio, que la persona pueda discernir en esta relación íntima que tiene con Dios o que al menos debería tener cada uno de nosotros con Dios, decir, bueno, Señor, te voy a servir en mi totalidad, te voy a entregar la totalidad de mi corazón o voy a jugar a dos puntas, ¿no? Como normalmente se suele decir, voy a tratar de estar un poquito con Dios y un poquito con el diablo. Esto es lo que la persona va a tener que decidir. Nos vamos a meter, Franz, en el deber social de la religión y en el derecho a la libertad religiosa. Dos cosas suelen ser pesados nuestros programas, pero es doctrina, es catequesis, es formación, es necesario formarse, conocer para poder discernir después con conocimiento. Vamos a meternos a ver lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Ya estamos viendo. Numeral 2104. No sé si lo tenés en pantalla, lo querés leer vos, preferís que lo lea yo, Perfecto. como quieras. No, lo voy leyendo de una vez. Dice el 2104, y es que me fascina esto, que tratar de que la gente lo entienda y sobre todo algunas personas. Dice así, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza. No contradice el respeto sincero hacia las diversas religiones que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Paréntesis. Sí, hablemos un Todos los poquito hombres, de esto. Exacto, Franz. todos los hombres. O sea, aquí estamos hablando de cualquier persona, sea independiente su creencia. Estamos obligados a buscar esa verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Alguien nace en China, posiblemente su verdad o su religión va a estar orientada hacia el budismo, o el que nace en la India va a estar orientado al hinduismo. Los que nacen en África, ahí hay una diversidad enorme de religiones, y toco África porque a veces no la tocamos y también hay que ser ahí. El cristiano le merece respeto a esas creencias. O sea, porque crean diferente, yo no lo mando al infierno. Mm. Porque sea diferente su pensamiento, yo no lo voy a andar, como le digo, catequizando a la fuerza. Muchas de las cosas que nos critican a veces a la religión católica, que en el pasado, la colonia, etcétera, aprovechando el 12 de octubre, ¿verdad? Sí. Que fue un ladrón, bueno, muchas de esas cosas se dieron en su momento y ahora no las critican. Bueno, eso que hacen son anacronismos, porque en realidad no tiene que ver una con la otra. Pero a lo que voy es que no hay comparación esa época aquella. Nosotros entendemos que la religión no se impone, que la religión no se mete a la fuerza, y una persona que ha nacido, que ha vivido toda su experiencia religiosa, recordemos que religión es la relación este, del hombre con Dios, entonces tenemos que entender eso y respetarlo. Entonces, cuando nos vamos a encontrar con gente de otras creencias, aunque sean creencias satánicas,
tenemos que respetarlo, porque ellos están buscando su verdad, con error o no, como quieran decirlo, están buscando esa verdad. Ellos están buscando Y la verdad y hay alguien ahí que te está buscando. sí, 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 ya le quité le estoy quitando el volumen mientras hablaba. Pobre. Pero es interesante eso. O sea, ¿por qué muchos critican al Papa actualmente? Porque el Papa que está buscando pide respeto, pero es o sea, ¿cómo le voy a decir yo a mi enemigo que tiene quizás una creencia diferente? Ya no enemigos entre una misma fe cristiana, sino en una diferente fe religiosa. ¿Cómo le va a meter a la fuerza a mi cristianismo? ¿Cómo voy a llegar a la paz? ¿O cómo voy a llegar? No, hay que buscar los canales de la paz y la hermandad. No importa Exactamente. nuestra creencia. Y que nuestro testimonio y que nuestra catequesis vaya a llegar a ser el testimonio de esa verdad que profesamos como real en nuestra religión católica. Exactamente. No sé si tienes que agregarle o me fui No, mucho en no, adelante. es que está clarísimo, está clarísimo. O sea, lo importante acá es que todos estamos obligados a buscar la verdad. O sea, Todos. todos. Y sobre todo, dice el catecismo, en lo que se refiere a Dios y a su iglesia. O sea, esto Y es fundamental. con prudencia, amor y paciencia a los que viven en el error o la ignorancia de la fe. Totalmente, totalmente. Sigamos con el 1105. Bueno, vamos al Dice, 2105. Dice, ahí lo tenés, ¿lo querés leer? el deber de rendir a Dios un solo culto, gracias, corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que existe en la Iglesia Católica y Apostólica. Los cristianos son llamados a ser luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas. Y esto lo hace León XIII en su carta encíclica Immortale Dei. ¿Quieres comentar algo? Sí, me parece, bueno, me parece importante resaltar de esta parte lo que enseña, ¿no? Eh, esta necesidad imperiosa, por decirlo así, de rendirle a Dios un culto auténtico, verdadero, eh, y que esta necesidad es individual y a la vez comunitaria, o sea, es una realidad que nos debemos todos. Pero bueno, lógicamente aquellos que están en el error, aquellos que no conocen la verdad, aquellos que lastimosamente están practicando algo que es contrario a la fe, muchas veces, como decía, por ejemplo, Karina en el programa pasado, Franz, ¿recordás que Sí, ella durante claro. 18, 19, 20 años de su vida había practicado algo buscando hacer el bien, buscando inclusive estar bien con este Dios que ella comprendía o creía? Eh, Hay un ruido de fondo, no sé a qué se debe. Si es mío. Se cerraron los cielos y está cayendo un aguacero de Padre Señor mío. Ah, mira qué bueno. Bueno, bueno. Ningún problema, vamos a seguir adelante. Bueno, decíamos eso, ¿no? Que cuánta gente que quizás está en un error y que a lo mejor la única luz que tiene para conocer la verdad es el mensaje del día de hoy. O el mensaje de algún hermano que puede ir con respeto, con prudencia, con caridad, a darle a entender aquellas cosas que la persona muchas veces por ignorancia desconoce y bueno, que es tarea nuestra, de todos los cristianos, de la iglesia, de dar a conocer el Evangelio.
la buena noticia. Amén. Franz, ¿querés que avancemos? Tenemos por delante, ahora nos vamos a meter en qué es lo que empieza a enseñar la iglesia con respecto a la palabra de Dios, a los mandamientos y al deber de los cristianos con referencia a rendirle el culto a Dios. ¿Nos metemos de lleno? Excelente. Vamos para Me adelante. parece muy bien. Bueno, ahí lo tenés en pantalla. Sigo leyendo. En el primer mandamiento, perdón, el primer mandamiento, estamos hablando del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2110. Prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. Y la irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia, de algún modo, mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en superstición. Otro paréntesis. Sí, Mire que aquí hasta los mismos sacramentos podrían ser una superstición. Por exactamente. ejemplo, cuando alguien dice, yo voy, me confieso y ya quedé limpio, pero yo nunca me arrepentí, yo nunca hice un acto de contrición, ni hice una reflexión de mi pecado, por ejemplo. Entonces, la superstición es creer en algo independientemente y poner nuestra fe en ese algo. Por eso los sacramentales, los sacramentos, me gustó, donde repasaba el catecismo, se incluyen como posibles supersticiones cuando nosotros le damos, o cuando andamos la medallita de San Benito, o cuando andamos San Antonio. Usted sabe, yo no sé allá, pero aquí había una costumbre que a San Antonio hay que ponerlo de cabeza para que le dé novio o novia a uno. Entonces, esos son supersticiones, Se, porque trans- estamos, se transforma en perdón, talismán, se transforma en amuleto, se transforma eh, en eso. exactamente, exactamente, y es lo que hay que entender. Entonces, no sé si querés agregar algo. No, no, está clarísimo. Continuamos con la placa porque hay mucho por delante, mucho material. Sí, gracias, sí, gloria a Dios. Dice el 2112, el primer mandamiento condena el politeísmo. Franz, Señor, esto es fundamental si queremos comprender el tema que vamos a tratar hoy. Esta cuestión del politeísmo, eh, me parece que hay que decirle a la gente, a quien está del otro lado, que preste atención en esto, ¿no? El primer mandamiento condena el politeísmo, o sea, el tener otros dioses, muchos dioses incluso. muchos dioses. O sea, porque yo puedo tener a mi Dios y decir, soy el primero, pero tengo otro montón de dioses por si el primero me falla. Exactamente. Que tal vez no lo decimos así, pero en nuestra mente, en nuestro consciente, lo que estamos diciendo, pues si Dios no me escucha, pues tal vez este otro me escuche, ¿verdad? Y Exactamente. entonces, eso es. Aparte de también decirle a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando que ahí estamos recibiendo todos los comentarios, en su momento vamos a irlos contestando. Continúa, el primer mandamiento condena el politeísmo, muchos dioses. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La escritura recuerda constantemente ese rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que se le da culto, como ellos serán los que los hacen cuando ellos ponen su confianza, en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia.
2113, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios, porque existe el satanismo, y aquí el catecismo lo pone de ejemplo. Trátese de dioses, demonios, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, yo hubiera subrayado y puesto en rojo grande, del dinero, etcétera. O sea, aquí vemos que la idolatría no se trata de únicamente de que yo creo en el Dios Baal o en el Dios X o Y. Se trata de poner mi confianza en alguien que no sea Dios. Y aquí podemos agregar, si mi esposa ocupa el lugar de Dios, soy idólatra. Si mis hijos ocupan el lugar de Dios, soy un idólatra. O sea, la idolatría abarca todo esto y como dices, muy claro entender esta parte para luego poder entender el porqué de estos cultos. Bueno, como para hacerle una síntesis a la gente, vimos que Dios, y de hecho el catecismo subraya el libro del Deuteronomio, Jeremías, donde Dios dice, ¿no? O sea, no habrá para ti otros dioses delante de mí. O sea, hay un solo Dios al que tenemos que rendirle culto, y no solo rendirle culto, sino que poner nuestro corazón absolutamente en ese Dios, en ese único Dios. Ahora, hay algo más, ya después pasamos a la cuestión esta de la superstición, en donde empezamos a dar demasiada importancia a ciertas cuestiones que empiezan como a desviar nuestra fe hacia ese Dios verdadero, lo decías recién. San Antonio de patas para arriba, la medallita de San Benito que forma más, tiene más importancia en mí que la Eucaristía, que tiene más importancia en mí que la palabra de Dios, tiene más importancia en mí que mi deber como cristiano hacia mi prójimo, el respeto, el amor y demás. Ahora, vamos a dar un salto más, Franz, porque el catecismo nos enseña, y también tomado de la palabra de Dios, hacemos siempre esta salvedad, porque no es otro evangelio como suelen acusarnos muchos hermanos no católicos, sino que el evangelio es, el catecismo es el evangelio explicado, y explicado por la autoridad de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Por eso el catecismo nos enseña también una cuestión importante sobre la adivinación y la magia. La adivinación y la magia. Que de esto que estamos hablando hoy, la santería y demás, y todas estas pseudo religiones que derivan de ellas, tienen mucho de esto. Entonces, quiero que nos metamos ahí de lleno. Si querés, podés ya leerlo, lo tenemos en pantalla, Franz. Los distintos numerales. Sí, vamos a empezar con el 2115 del Catecismo de la Iglesia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a medium, encierran una voluntad del poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto.
mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Oye, qué terrible. Sí. Y con la cita, para el que quiera, puede darle un pantallazo y ahí te quedan algunas citas muy importantes. 2117. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son condenables aun cuando van acompañadas de una intervención de dañar a otro. Pará, no. Recurra Ojo, a... ahí te saltaste un renglón. Volví a repetir el 2117 porque esto es importante, Franz, porque mucha gente dice, pero estoy procurando el bien, yo voy acá, o yo, me pasó hace muy poquito con una persona, Franz, que tiraba las cartas y de dialogar, y esta persona me decía, pero a ver, yo busco hacerle el bien a la persona. La persona viene y yo estoy todo el tiempo tratando de hacerle el bien. Me parece que acá, en esto tenés que hacer principal énfasis. Volvé a leerlo. Ok, pero por favor, no me mueva la cámara, porque si no, no puedo leerlo. En 2117. Franco un día me va a agarrar del pescuezo. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intervención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Y aquí me encuentro otra vez recordando lo que nos decía Karina hoy hace 8. El diablo cura una, pero enferma 3, ¿verdad? Con Exactamente. unas, por curar una, después sale por otras, y bueno, es terrible, es terrible. Exactamente. A mí me quedó dando vuelta esta cuestión, ¿no? De, de cómo la iglesia nos educa, no nos prohíbe, nos educa en esta cuestión de rendirle culto solo a Dios, de tener cuidado, más si somos cristianos. Si no lo somos, no estamos bautizados, bueno, nuestra realidad frente a Dios es totalmente distinta, pero si somos verdaderamente cristianos, estamos bautizados, nos debemos a un respeto, porque estamos hablando de una persona, es como un marido con su esposa. La cuestión del adulterio, o sea, es lo mismo puesto en una relación con Dios. Mi corazón para con Dios. Me debo todo a Él. Mi fidelidad tiene que ser completa a Él. Entonces, es como mi amor para con mi esposa. Me debo todo a ella. Y es este amor de persona a persona que no puede estar adulterado por estas, este tipo de prácticas contrarias a la fe. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, aunque sea para buscar el bien del otro. A ver, yo fui acá porque yo quería hacerle el bien a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi hijo, a mi abuela. Estaba amarrado, estaba enfermo. Mira, una de las cosas que dicen, tenía un mal de ojo. Y a mí me da risa porque decía un sacerdote muy conocido, bueno, entonces si es del ojo, arreglémoslo con el ojo también. O sea, yo no puedo poner mi confianza, y esto se ha perdido mucho, Franco. Antes, y yo recuerdo con mis abuelos, con mis padres, que hablaban mucho de la divina providencia.
Y es que Dios proveerá, y Dios proveerá. Y entonces tenían una fe tan hermosa, tan grande en que Dios nunca nos iba a dejar, que y para mí yo escuchaba mucho, pero Franco, yo tengo, no sé cuántos años, 30 años, 40 años, tal vez menos de 40, pero unos 30, en que ya no volví a escuchar este término de la divina providencia. Pero en mis padres y en mis abuelos era muy común. Pues ahora, como no creemos en la divina providencia, creemos en el brujo que nos hace una limpia, que nos ayuda por acá, que nos ayuda por allá. Y a veces cosas tan sencillas que se solucionan con una visita al médico, tampoco las hacemos y confiamos más en, en estas supersticiones, en estas, perdónenme la expresión, pero es que así son, en estas cochinadas. Che, Franz, estaría bueno que si podemos leer alguno de los mensajes, porque hay mensajes que voy viendo que están bastante interesantes, porque hay uno que se refiere, cuando hablabas de las imágenes, y que está bueno que lo leamos para poder explicarlo también, ¿no? Está armando líos por ahí. No, este es un amigo muy querido, pero usa este seudónimo y me gusta. La religión Lucumí o Yoruba sale de África. Al ser evangelizados, los esclavos mezclaron la fe cristiana con la de ellos. De esa manera, a través de su sincretismo religioso, surge la santería. La misma utiliza las imágenes de los santos católicos como si fueran sus deidades, las orishas. Y ve qué interesante, eh, por, ellos lo utilizaban porque ellos tenían su fe. Y tristemente en la colonización muchas veces no se respetaba y el que no era así se trataba, se maltrataba. Pues imagínense, entonces ellos escondían detrás del santo a sus deidades, no a sus dioses porque solo hay un dios. Entonces venían los españoles o los conquistadores y veían que estaba con el santo y se quedaban tranquilos, pero ellos en realidad no le estaban rezando al santo, sino les rezaba a sus deidades. Gracias, Armando Líos. Espero tenerte prontísimo cerca. Agrega, Cuba, Puerto Rico, etcétera, abundan católicos que en su ignorancia practican la santería. Y no solo en estos países. Yo decía antes que en México, ahí está Elíasar Guzmán diciendo que en México también se practica en toda Centroamérica, en casi todas las Antillas, en el Caribe. Estas personas son muy listos. Les cumplen un favor al necesitado a cambio de servirle a la potencia que representan. De lo contrario, les hacen los trabajos. Esta fue la explicación que sus Armando Piazza. Pero sí es cierto, es lo que hablábamos antes y lo que Karina nos enseñaba la vez pasada, de que por arreglarle una después le sacaba la otra. Doña Adriana Arcangeli, muchas gracias, un saludo desde Costa Rica y desde Argentina. Eh, a Rebe Jaro, mi hermanita, otro saludo, un abrazo, dice Rebe, los católicos tenemos un solo Dios, aunque nos atribuyen muchos. Solo tenemos un solo Dios, solo a él adoramos. Es cierto. Y agrega Rebe, yo de joven escuchaba los horóscopos diariamente y sentía que se me concedían muchos de ellos. Sé que lo hice por ignorancia, ahora me arrepiento de haberlo hecho y hasta tengo joyas con mi piedra. Pues buenos, de Rebequita, yo sé que ya se confesó, si tiene esas joyas, deshazte de ellas porque no tienen nada que ver. Lidiane Esquivel, mi amiga del alma, un saludo también para ti. ¿Qué más? Adriana Cangeli, compartan el video para que lo escuche más gente y para que más gente se llene de la palabra. Muchas gracias. Eso es lo que tengo hasta el momento. No sé si han salido algunos otros. Bien, mientras estamos en vivo, estoy tratando de incorporar, no sé si está del otro lado, nuestro hermano en Cristo, a ver si puede activar el microfonito, dame un segundo, está ahí, está del otro lado, para que yo estoy haciendo mis ajustes, Franz,
para, para poder incluir a nuestro hermano Adrián. A ver si lo puedo incluir, Adrián. Dame un segundito, Adro. Voy a Tal tratar vez de... para decirle a la gente mientras tú trabajas, Adrián, que es también el conductor del programa Ya es hora, un encuentro con la verdad y es parte de la administración del grupo, al darse cuenta de que nosotros traíamos este programa, nos dice, "Mm, yo quiero participar, quiero dar mi testimonio y quiero contarles algo de lo que se viven en estos campos". Y claro, muy agradecidos con Adrián, porque no hay nada mejor que los propios testimonios de la gente que ha vivido estas experiencias. Y bueno, hoy se las tenemos aquí para la gloria de Dios. Adrián es de la isla del Encanto, Puerto Rico, y en verdad, pues para nosotros va a ser un honor y una alegría tenerlos con nosotros. No sé, Franco, si ya lo tenés listo. Ya está en línea, ya está en línea. Quiero ver nada más si se escucha su voz mientras va hablando. Adrito, ¿estás ahí? Sí, saludos. ¿Cómo estamos? Bendecido y amado por el Señor, igual que ustedes. Qué bueno, qué Amén, bueno. amén. Amén. Amén, hermano. Bueno, Adro, todavía no entramos en el tema concretamente bueno, de esto de vudú, de las distintas cuestiones de la santería, pero me gustaría, si podés comentarnos un poquito, porque vos sos, como decía Franz, de la isla del Encanto, Puerto Rico, ahí las islas del Caribe, y todo esto nace un poco ahí, un poco ahí, y nace bueno, con la llegada de los españoles a América, los esclavos que venían y formaban parte en su mayoría eran africanos que venían acá con su religión, con su tipo de experiencia religiosa, y venían obligados no, de ahora en más vas a profesar esta fe, la fe cristiana. Y bueno, se tuvieron que ir haciendo su modo de poder practicar y vivenciar su fe. Por eso me gustaría, si podés, que nos cuentes un poquito tu experiencia en lo familiar, en lo, no sé, en lo cotidiano, en las amistades, si esto se ve en tu familia, si se ve en tus amistades, si se practica, si no se practica, si es un tipo, bueno, no sé, lo que nos puedas decir al respecto como para meternos de lleno en el tema este del día de hoy. Perfecto, pues entiendo que ya ustedes tuvieron que haber tocado lo que es lo básico, como ustedes comentaron, ¿verdad? Esa religión Lokumi o Yoruba, proveniente de África. Sabemos que los esclavos africanos, cuando estaban siendo evangelizados, al encontrarse con estas creencias, lo que hacían era disfrazar su religión. Tomaban lo que era las imágenes de los santos católicos y debajo tenían el altar de la deidad de ellos. Podíamos ver, por ejemplo, supuestamente estaban rindiéndole culto a Santa Bárbara y debajo tenían a Changó, por poner un ejemplo. Y veíamos cómo creaban este sincretismo religioso. Entonces, así que surge lo que se llama santería, que es una mezcla entre lo que es la religión Yoruba Lokumi con el cristianismo católico. Y por eso es que toma ese nombre de santería, por el aspecto del uso de los santos. Para el católico, pues sabemos que la imagen simplemente es algo representativo, pero para ellos no. Para ellos en la imagen verdaderamente está esa potencia que ellos están rindiéndole culto. Ellos verdaderamente piensan que esa imagen, por decir así como dice hermano, es un dios, uno de los orishas o como le quieran llamar ellos. Entonces, pues, partiendo de eso, pues puedo comentar que en la juventud uno en la ignorancia acude a familiares o amistades que practican este tipo de cosas y es clásico ver cómo, y te lo digo por aspecto personal, uno se hace llamar católico y cuando joven lo primero que uno hacía era abrir el periódico para leer el horóscopo, para leer el Pozo de la Dicha. Ibas donde la prima tuya para que te leyera la mano o ibas donde el tío tuyo para que te tirara las cartas y cuando tú vienes a ver todo eso iba mezclado con la práctica que ellos tenían oculta. Como te dije, uno de ellos pues, estaba con Changó,
otro allá con el EWA y todos esos disparates que ellos mezclaban. Yo digo disparates porque ya uno al llegar al conocimiento de la fe sabe que eso no son prácticas que un católico debería estar realizando, cuando tristemente sabemos que hay muchos católicos que ya sea por ignorancia o por sincretismo lo están haciendo. En mi caso, pues yo comparto por ignorancia en esas épocas de la juventud, uno veía a esos familiares de uno y uno, ¿qué para pensar uno que es algo malo? Imagínate, vienen y te dicen cosas que tú ves que a la larga salen, pues tú piensas que de verdad hay un poder favorable, pero no es ningún poder favorable. Sabemos que son espíritus de confusión que te conceden favores para que entonces tú les sirvas a ellos. Y entonces, en la ignorancia de uno piensa que verdaderamente había algo favorable ahí, pero no. Cuando tú llegas al conocimiento de la fe, te estás dando cuenta que eso que practican tus familiares y amistades no es lo que verdaderamente es de agrado a Dios. Y te puedo comentar una experiencia que tuve en mi adolescencia, que me topo con una persona que en un diálogo surgen unos términos que solamente lo conocen estas personas que practican esto, y él pensaba que yo practicaba eso. Pues yo le dije, no, estos son familiares míos y amistades que lo practican. Entonces ahí él se dio cuenta, porque usualmente en el aspecto de la santería son cosas que lo practican por linaje familiar. Prácticamente esos poderes lo que hacen es que se atraviesan de generación en generación. Ellos mismos le pasan esos espíritus a los de la familia que se inician en ese camino. Entonces vemos que lo que hay son espíritus, que ellos, que si un indio, que si estas cosas que ellos ven o se meten de lleno a rendir un culto. Entonces me recuerdo que en esa conversación esta persona rápidamente me dice, si tú quieres yo te puedo hacer una consulta cuando tú quieras para ver si ese es el camino que tú estás buscando, porque yo sé que tú estás en una búsqueda. Claro, imagínate un joven que está comenzando a aprender de la vida. Claro que uno anda en búsqueda, pero ¿qué búsqueda si uno ni siquiera tiene dirección muchas veces en esa edad de la adolescencia? Entonces usan mucho terminología general. ¿Para qué? Para confundir a cualquiera. Hoy mismo podemos nosotros decir, para el año que viene van a pasar catástrofes. Claro que van a pasar catástrofes. Predicciones generales que las pega cualquiera. ¿Y qué pasa? Cuando tú escuchas cosas que ves que salen, tú te crees que es de verdad que hay un poder ahí que está en favor tuyo, pero no, esto muchas veces son trucos y engaños, y a veces él mismo me comentaba de cómo personas necesitadas, ellos les ayudaban, sí, les ayudaban, pero a cambio de que les sirvieran a lo que ellos estaban utilizando, y a veces hasta le ponían términos, yo te cumplí el favor que tú querías, tienes hasta tal luna para unirte o atenta a las consecuencias, y sabemos que eso, las consecuencias eran algún hechizo, alguna brujería, algún trabajo que le iban a hacer, para que entonces en vez de que recibieran un bien, recibieran un mal a esas personas. Y así también me comentó esta persona de cómo él practicaba la palería. No sé si tocaron ustedes el tema de la palería, ¿verdad? Como No, ellos, pues, en su... no hemos tocado nada todavía de eso. Oh, ok, Pero está ok, bueno, está bueno. Él Yo me sí quería hablaba de hacer una cómo... consulta, Adro. ¿Me escuchas, Adro? Sí, perdóname, Franz, dígame. No, tranquilo. Más bien yo soy el que me estoy metiendo a la fuerza. Adro, Cuéntamelo. me llama la atención porque en mi caso, por lo menos, yo fui conociendo esto con el tiempo, con el estudio, con la experiencia, pero a nivel de catecismo, a nivel de formación, yo nunca tuve ningún problema. Yo siempre entendí que estas cosas no eran cristianas siquiera. A nivel de iglesia, ¿se hace algo o no se hace mucho? O cómo está? O incluso, no sé si es el caso porque he escuchado que incluso los sacerdotes como que ni les prestan atención a eso y dejan que la gente haga. ¿Cómo es en tu caso, en tu experiencia? Mira, yo tuve muy buenos catequistas en mi juventud. El problema es que hacía falta de voluntad en mí. Mis padres me aconsejaban, me llevaban a cuanta cosa de la iglesia, pero una cosa es el querer y otra cosa es el hacer. Y en la rebeldía de la juventud muchas veces uno te dicen que vayas por la derecha y tú te quieres ir por la izquierda. A veces nos queremos hacer los más machos y en verdad lo que estamos actuando como unos totales ignorantes. Y claramente en esas épocas de exploración que uno está, lo primero que te llama la atención es lo que tú verdaderamente te dejas influenciar. Claro, yo no llegué a practicar nada de eso, pero venimos a lo mismo. Aunque tú no estés en una práctica de culto directo, estás
siendo partícipe o cómplice cuando dejas que te lean las manos, dejas que te estén tirando las cartas, dejas que te estén haciendo premoniciones. O sea, son cosas que eres cómplice cuando estás haciendo eso, y eso es lo que pasaba con mi familia y amistades. Al uno ver que son personas allegadas a ti, tú piensas que ellos no te quieren hacer ningún daño, y es una realidad. Ellos no quieren hacerte ningún daño, pero lo que está obrando detrás de ellos, pues sabemos que no quiere hacerte ningún bien en lo absoluto. Incluso esta persona me hablaba, ¿verdad?, de cómo él practicaba la palería, y hablaban lo que le llamaban un rito ahí de beberse un muerto, algo así, y no es otra cosa que ellos hacían unas pequeñas inserciones en su cuerpo, y esos espíritus de esos muertos, el término ellos decían bebérselo, prácticamente lo que está es absorbiendo esos espíritus que sabemos que de Dios no es que provienen. Entonces, hablamos de muchas cosas. Lo que pasa es que esta persona se abrió conmigo, no sé por qué. Quizás era que querían volver a uno, o quizás que como ya sabía que uno al tener familiares y amistades, pues ya uno es abierto al tema, pues quizás por eso tuvo la confianza de compartirme esas cosas, pero yo dudo que esta persona hablara de esos temas con cualquiera, porque son cosas que, a ver, hoy día pues podemos compartirlo, y sabemos que aconsejamos a los cristianos de que eso no es lo correcto y que no debemos acercarnos a ese tipo de práctica, y mucho menos siquiera ser cómplice de estas cosas, porque volvemos a lo mismo. Una cosa es decir que soy católico, y otra cosa es verdaderamente vivir la fe a plenitud. Ese era el detalle que quería compartir con ustedes. Quizás yo en ignorancia lo hice, pero hoy día hay mucha gente que se dan con puños en el pecho. Yo soy católico y de hueso colorado y de clavo pasado, pero van después para que le lean las cartas, van después para que le tiren ahí, le lean la mano, para que le hagan un despojo, o están con esa superstición y poniéndolos atrapasueños. Y vemos que están, en mi caso, y a mí me consta que me lo compartieron mis mismos familiares, cuando pequeño le ponían a uno unas manos de azabache, de que para espantar el mal de ojo, imagínate. Tantas porquerías que pasaron por uno, y urge que cuando uno llega a la plenitud de la fe, uno hacer una buena confesión, uno hacer un buen acto reparatorio, pero sobre todo orientar a los demás para que no caigan en esto, para no dejarse arrastrar por esta fuente. Y no es que estamos criticando lo que quiera creer o no creer, porque sabemos que está la libre práctica religiosa, pero si nosotros decimos practicar una fe, debemos ser coherentes con la misma, y por eso les quería compartir esto a ustedes, como, ¿verdad?, como testimonio personal, porque es algo que muchas veces la ignorancia nos arrastra. Amén. Qué lindo, Adro. Me quedé ahí frío con lo que contabas de lo que hacen, ¿no? Y me quedé frío Sí. porque recordaba recién, lo voy a volver a poner, me parece Sí, importante. eh, lo voy a poner en pantalla, Franz, un segundo y Adro. sí. Eh, Fíjate el numeral 2116 y 2117 es muy claro, es muy claro. Eh, la parte que dice la consulta de horóscopo, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagio y de suerte, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, eh, todo esto está en contradicción con el honor y el respeto que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia, de hechicería, que se pretende domesticar fuerzas ocultas. Todo esto es contrario a la virtud de la religión. El espiritismo, que en definitiva es lo que me estás hablando, Adrián. Estamos hablando de, de personas que consultan, y personas que inclusive ponen su fe en distintos espíritus. No sé, no sé cómo llamarle, pero eh, o sea que es algo normal. Y en esto, a ver, en esto vos ves que hay cristianos católicos que viven esta dualidad, o sea, van a la iglesia, se confiesan, viven los sacramentos y a su vez eh, hacen este tipo de cosas. Yo no sé, ahora no te estoy escuchando, Adrito. No sé.
Se ve, se escucha, perdóname, que es que de momento aquí. Ahora sí. Perdóname, es que esto aquí se descontroló de momento. Tranquilo. Estamos en casa. Era como si una realidad me estuviera atacando, señor Geprenda. Está bien. Te preguntaba si esto se vive, esta dualidad de la fe cristiana, la vivencia de la persona que va a la iglesia, pero a la vez vive también esta otra fe que tiene que ver con este tipo de práctica de la santería. Nosotros acá lo vemos, como decía recién, en un amuleto, en la lectura de la carta, del horóscopo y demás, pero concretamente en la santería, en estos tipos de rituales y cosas, ¿se suele ver esa dualidad? Franz, a vos también te lo pregunto por las dudas. Sí, mira, por ejemplo, como yo comentaba, de estos mismos familiares, algunos llegaron hasta apadrinar familiares míos. Entonces, para tú apadrinar tienes que ser supuestamente un católico práctico, ¿sí o no? Sí. Entonces, vemos personas que apadrinaban familiares en la fe, pero por el otro lado tenían su práctica. Entonces, e incluso, lo que pasa es que no quiero entrar en detalles por ética, porque Lógico. Pero algún familiar puede ver y decir, mira, que este está criticándome, pero la realidad es una. Personas que apadrinaban a familiares nuestros en la fe, eran los primeros que tú los veías con la sortija del indio, eran los primeros que tú los veías leyendo las cartas, eran los primeros que tú veías haciendo estos altares a esas deidades de la santería. Y pues, tristemente, como tú dices, hay una dualidad ahí, hay un sincretismo, porque por una parte vas el domingo a la misa, pero por otra parte estás haciendo estas prácticas que no son de agrado al Señor. Y asimismo, los familiares, muchos en pleno conocimiento, como creo que el hermano Franz ahorita decía, de que le oro a Dios por un lado, pero por si acaso busco que hagan un trabajito para que si falla una, que me agaje la otra. No sé si me explico. vea lo claro que está esto. Bueno, primero saludar a Omar Ramírez y a nuestro hermano Antonio. Y saludo a Antonio por el comentario que él nos hace. Yo hago decenarios para la mano. Los decenarios para la mano es unos mini rosarios que se colocan tipo pulseras en la mano. Y una persona me pidió una roja para proteger a su niño. Y le expliqué que la única protección era que ellos recibieran el sacramento del matrimonio y bautizaran a su hijo. La mejor protección es la vida sacramental. Y es ciertísimo. O sea, mire cómo le están pidiendo a Antonio un rosario para utilizarlo en práctica no cristiana. O sea, para poner su fe en el talismán, en el objeto y no en el creador. O sea, mejor agarrar, aunque fuera el color que fuera, y rezar el rosario. Eso tiene explicación, Franz. Eso tiene explicación y en definitiva es porque quizás ahí ha fallado en su momento, o sea, el patrón del esclavo le obligaba, no está hablando como estamos hablando nosotros de esta cuestión de decir, bueno, nosotros te presentamos, esta es la verdad, crees o no crees, sos libre, querés seguir con tu dioses yoruba y con tu vudú, o podés abrazar esta fe, la fe cristiana de un Dios trinitario. En ese momento es como que había una obligación, en parte, y estas personas, para poder seguir viviendo su fe, tenían que esconderse detrás de los santos católicos, y eso lo vamos a ver después, cómo iban usando, por ejemplo, la imagen de la Virgen María para esconder detrás de la imagen de la Virgen María la diosa de su religión, de su fe. Entonces, el patrón, vamos a decirlo así, lo veía que estaba con la imagen de la Virgen María, bueno, le está rindiendo culto a María y en definitiva no, estaban haciendo, pero bueno, es entendible también porque había como una especie de obligación. No sé si querías aportar algo, Adro, ahí que ibas a hablar y te corté. Sí, no, prácticamente así fue como comienza la santería.
porque ellos debajo de las imágenes católicas era que tenían los altares a sus deidades. Y ahí era entonces donde es que hoy día podemos pasar, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, hasta hace poco había una tienda y claramente se llamaba San Lázaro. Y a la entrada tú veías el cuadro de la Virgen en fondo, veías las imágenes católicas, pero sabemos ya en conciencia que no era una tienda católica que estaba propiciando el culto a los santos, no. Sabíamos lo que verdaderamente estaba haciendo. Incluso una vez yo pasé y vi allí que estaban haciendo un despojo con campanas y todo y sonando y la persona dando temblequeos y gritos como un loco. Y eso era abierto al público. Ahí no había derecho de admisión ni nada por el estilo. No, mi intervención era en lo que preguntaba, la persona que vive una fe y que practica cosas contrarias a su fe. O sea, esa persona que está pidiendo un rosario rojo para protegerlo, y posiblemente lo que menos va a hacer con ese rosario es rezarlo, sino es ponérselo como una previsión al niño para salvarlo del mal de ojo, precisamente. Sí, no incluso sé, quería aportar algo antes de partir, que amén, un día en la sacristía, cuando termina la misa y voy a saludar al sacerdote, veo que viene un feligres para que le bendigan unas velas. Y el sacerdote dice, ¿para qué tú quieres esas velas? Pero yo lo vi con esa seriedad, yo por unas velas, ¿pero para qué? Para encenderlas con sus devociones al rosario. Y de momento, pues yo me quedé callado y cuando él le dice, no, padre, lo que pasa es que yo tengo una devoción a San Miguel Arcángel y cuando miró, ok, pues bendijo las velas y se fue yo, pero padre, ¿por qué usted se puso con tanta cosa? Pues, ¿qué tiene de problema? Y ahí él me explicó lo de que muchas veces llevan cosas católicas a ser bendecidas para posteriormente utilizarse para otro tipo de práctica. Por ejemplo, si vienen y te están haciendo un trabajo, vienen y bendicen un rosario y lo ponen frente a la casa para que coja el cantazo. Literalmente están utilizando elementos católicos para prácticas de otra cosa que no tiene que ver en lo absoluto con la fe. Bien, excelente, excelente. Qué linda esta intervención del conductor de Ya es hora, el programa Ya es hora que vamos a aprovechar mientras Franz va buscando los mensajes y vamos a pasar a toda la otra parte de información. Que nos puedas contar con qué te venís este sábado, a quién tenemos de invitado, sobre qué tema, qué van a hablar. Pues Dios mediante estaremos entrevistando a Padre Javier de Que No Te La Cuenten. Vamos a estar hablando específicamente sobre las leyendas negras de la iglesia, que irónicamente ayer estábamos celebrando el Día de la Hispanidad y vimos todos los ataques constantes sobre lo que fue la evangelización y todas las historias que la gente sacan. Vamos a estar hablando de todas estas cosas este sábado, con el favor de Dios, entrevistando a Padre Javier de Que No Te La Cuenten, así que pendiente porque va a ser una entrevista muy, pero que muy interesante. Qué lindo, qué lindo. Adro, gracias por este tiempo que sacaste de tu agenda. Sabemos que estás en este momento con la familia, tenías cosas para hacer, pero nos dijiste que sí. Eso es muy, muy importante para nosotros. No sé si querés aportar algo más, algún mensaje final, algo que quieras decirle a la gente. Antes que todo, muchas gracias, ¿verdad, Señor, y a ustedes? Importante, si decimos ser católicos, más que con la palabra, con nuestro testimonio que se nos note. Aunque te digan fanáticos religiosos, tú tienes que vivir tu fe a plenitud y no podemos ser tibios, porque los tibios Dios los va a vomitar. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Señor los reprenda. No podemos servir a dos amos. Sigamos firmes en nuestra fe, sigamos compartiendo este contenido con todas las personas que podamos para poder crear conciencia y hacer la diferencia. Que Dios los bendiga enormemente. Gracias, amén, hermano. Amén. Gracias. Gracias por tu aporte. Franz, vamos con los comentarios, si querés. Un poquito contarle a la gente y leer un poquito qué hay ahí. Sí. Adriana Arcangeli, te agradezco el saludo y te envidio. No sé si me estás escuchando, me escucharás después, porque va para la misa y bueno, qué mejor. Marisol Gompel, los santorales funcionan, pero ¿y si la gente no está en gracia?
no sé hasta qué tanto. Es que el asunto de los santorales, tratando de entenderle, eh, estamos de acuerdo. O sea, el santo va a interceder, va a orar contigo, va a orar por ti. A veces incluso decimos, bueno, yo le voy a pedir en este momento a María Santísima que ore por mí porque yo estoy en este pecado y no puedo salir. Como Dios no se lleva con el pecado, y yo le pido a María y tal vez María me ayude para que mi petición llegue a Dios. Entonces, el que no esté en gracia, yo no voy a juzgar el corazón de las personas, pero sí le voy a decir que el santo puede orar por uno precisamente para ayudarlo a salir de esas situaciones de pecado que tanto nos amarran. Pero es con el santo, no con el amuleto. Revejaro, dos cositas. Primero, no debemos jugar con eso. Debemos advertir a nuestra gente del peligro y el pecado que se comete al recurrir a brujos. Muchos creen que es bueno porque ellos usan imágenes católicas y creen que la hechicería no existe, pero la hechicería existe. Moisés tuvo una batalla con los hechiceros del faraón. El faraón llamó a sus órdenes, aquí nos da la cita de Éxodo 7, 11 y 12, y es cierto, existe y hay que luchar contra ella. Rebe me mandó un mensaje aparte y me dice, este, que hagamos el énfasis también con los horóscopos, aunque el programa sea para santería, porque hay mucha gente que dice que el horóscopo no es malo. Bueno, es que es parte de la adivinación, es parte de lo que se pretende dejar. Entonces, pues sí, el horóscopo es parte de la adivinación y es pecado contra Dios, les guste o no les guste. Marisol, gracias a ti. Aquí estamos para servir en lo que podamos con todo gusto. Franco, ¿algo que agregar? Sí, ahora nos vamos a meter de lleno en un poquito de la historia, como para que la gente conozca un poquito la historia. No vamos a publicitar nada de lo que hace a la santería. Adrián ya nos comentó bastante sobre esto. Me gustaba así que la gente pudiera conocer. Lo primero que vamos a compartir en pantalla, Franz, va a ser el problema de la ignorancia, esta ignorancia que no solo se vive en la práctica, en el culto, vamos a decirlo así, que la persona es católica y a la vez hace o practica vudú o practica un ritual umbanda o quimbanda o lo que sea. Lo estamos viendo acá, lo decía esta persona, el horóscopo, la quiromancia, no sé, los amuletos, los talismanes, la energía, la meditación trascendental, el reiki, el yoga, tantas cosas que se han metido y se van metiendo y van como corroyendo, por decirlo así, nuestra fe, porque nos van quitando, nos van sacando esa atención que tiene que tener la persona y esa fidelidad hacia Dios para meternos en otras cosas, ¿no? Entonces, el problema de la ignorancia, yo quiero, esto lo voy a leer, Franz, me parece Sí, pues. importante. Dice, está hablando de todo esto que estamos viendo hoy, pero haciendo énfasis en el vudú. Fíjate, Haití, el 80% de la población es católica, ¿eh? Y el 16% es protestante. Se considera que el 50% practica el vudú. O sea, fíjate lo que es el desconocimiento. ¿Eh? Demasiado. Estará ahí agarrado esta cuestión de mi antepasado, mi papá, mi abuelo, el abuelo que tenía estas prácticas, y estará esta cuestión el corazoncito arraigado a papá, al abuelo, al tío. Pero fíjate lo que es la ignorancia, o sea, del 80% de la población que es católica, el 50% de ese 80% practica el vudú. Esto lo vuelvo a poner en pantalla, la fuente la tienen ahí, catholic.net, la verdad sobre el vudú, lo pueden buscar, está con ese título, es una fuente súper confiable. A su vez, Franz, para meternos un poquito en qué es
el vudú. ¿Y por qué hablamos del vudú? ¿Por qué no hablamos de otras cosas? Porque del vudú derivan, se desparraman todas las otras denominaciones que conocemos. Ahí en pantalla pueden ver la etimología, la definición del vudú. En inglés vodú es una palabra que significa espíritu. Es el vudú una religión oriunda de la costa atlántica de África, lo que decíamos recién. La podemos situar en la actualidad en los países siguientes: Nigeria, Benín, Togo y Ghana. Ahí tienen, el que quiere hacer un poquito más de énfasis, pone pausa y lo lee todo. Yo por una cuestión de tiempo voy a saltar la influencia del vudú. El vudú ha sido el origen de muchas otras religiones y creencias, lo que estamos hablando, que han surgido en las islas de América, en la zona del Caribe. Por eso contactamos a Adrián, que está justo en esa zona, en regiones también del sur de Norteamérica o en Suramérica. Por otro lado, la mezcla sincretista del vudú con el catolicismo en América, tras el descubrimiento o encuentro de ambos continentes, originó la santería ya en Cuba, o el candomblé en Brasil, ligando a los santos católicos, que es justo lo que estamos hablando, con el panteón de dioses africanos, para mejor protegerse los esclavos africanos allí llevados durante la esclavitud de los colonizadores esclavistas, que les prohibieron sus antiguas prácticas y así pasar desapercibidas sus creencias. O sea, escondían en el santoral católico sus deidades. Y ello sin contar la influencia que ha tenido el vudú en otras religiones, en todas las otras religiones y creencias tradicionales surgidas en África, y que se extendieron por países como Angola o el Congo. En esto sí vamos a hacer un énfasis. La santería es un conglomerado de religiones y religiosidades de los yorubas de Nigeria con el catolicismo. O sea, hay una mezcla ahí. Es una mezcla de los ritos yorubas y de ciertas tradiciones de la Iglesia Católica. Me paso a lo azul y volvemos a charlar, Franz. En este sincretismo se puede ver cómo todas las deidades de los yorubas, cuando estamos hablando de deidades, estamos hablando de dioses. Y quiero que pienses en el... Falso. Y quiero, claro, Dios es falso. Quiero que vos que estás del otro lado pienses en lo que leíamos antes. Mandamiento principal de Dios: no tendrás otro Dios delante de mí, otros dioses delante de mí. Acá está diciendo que en este sincretismo se puede ver cómo todas las deidades, todos los dioses falsos de los yorubas, adoradas en santería, han sido identificadas con santos católicos. Hace más de 400 años, cuando los comerciantes de esclavos llevaron a miembros de la tribu yoruba junto con miembros de otras tribus al Nuevo Mundo, América, fueron forzados a practicar en el área de influencia de las coronas española y portuguesa el cristianismo en la forma de catolicismo, obligándoles a aprender español como su lengua principal. Estaba, por supuesto, prohibido practicar su religión tradicional, así que ocultaron sus orillas, que lo explicaba recién Adrián, que son dioses o loas, detrás de los santos, y realizaron así una fusión entre los elementos de su religión ancestral con la de sus amos católicos, practicando su religión a escondida. Su religión escondida. Esto después se va a desparramar, se va a transformar en la regla de Ocha, en Macumba, Candomblé, el Umbanda, el Quimbanda, que podremos meternos de lleno otro día con cada una de estas religiones. Pero lo importante es saber esto, ¿no? Que el estar practicando el vudú, no sé, el Quimbanda, el Umbanda, siendo cristiano, es estar cayendo en idolatría, porque es estar dándole un culto a otras deidades, a otros dioses ajenos a nuestro Dios único, trinitario. Bueno, veo que tenemos algún problema de internet porque Franz se me agranda y se me achica de momento. Franz. Es que quiero hablar y no me deja. No, mentira. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mira,
Esa es la computadora, eso ya no soy yo. Mira, me llama la atención algunas cosas. Vieras que mucha gente, y lo digo porque yo estaba entre ese grupo de mucha gente, creíamos que el vudú era lo mismo que el resto de la santería. O que si usted practicaba vudú, estaba practicando santería. Y hoy hemos visto, y gracias a Adro, y gracias a todo el esfuerzo que has hecho, hemos, le estamos mostrando de que son diferentes maneras de expresión de estas religiones. O sea, no es que el vudú asume todo, ni que la santería asume todo. Todo es parte precisamente de estas creencias que se nos han querido meter, incluso se nos han querido inculturar, nos las hacen ver como algo normal, como algo bueno. Hace poco hay una película que se llama, una película animada de fábulas de Disney, Cansada de besar sapos, algo así, que se desarrolla en Nueva Orleans con un sapito, un cocodrilo, y el malo es precisamente un carajo de estos que hace pacto con los espíritus. A lo que voy es que hasta por ahí se nos ataca y se nos quiere hacer meter como normal este tipo de prácticas y que no son normales y que no las debemos de permitir y que si nuestros hijos estuvieran viendo este tipo de películas, pues como cristianos tenemos que explicarles de que eso es una fantasía, pero que en la realidad eso ofende a Dios, eso va contra el primer mandamiento. Pero nos da miedo que nos digan que somos, no sé, retrógrados, que somos del siglo pasado o bueno, antepasado, y entonces en ese sentido también es bueno llamar la atención, porque en la televisión, en los medios, todo esto se ve como normal y casi te diría que se ve hasta gracioso y es una invitación a practicarlo. Tristemente, así lo veo yo y creo que también lo están viendo muchos cristianos. Sí, Franz, aparte de esto, sé que hay hermanos a quienes acompaño, y te lo decía antes de iniciar el programa, acompaño en el camino de la fe y hermanos que tristemente están con problemas espirituales a causa de este tipo de prácticas. A veces no por ellos mismos, sino por familiares. Estas cuestiones, como decía Adrián, de las herencias generacionales en donde una mamá, un papá, por una cuestión muchas veces de, volvemos a lo mismo, de amor a su hijo, le hereda un espíritu, un demonio, que en definitiva le termina complicando la existencia, personas que pasan procesos durísimos, durísimos, dificilísimos, largos, largos, muy tediosos de liberación, en donde sienten esta dualidad interior, que muchos los van a tratar de locos, que otros los van a medicar psiquiátricamente con esquizofrenias, y que en definitiva vienen aparejados por haber incurrido en este tipo de prácticas que son contrarias. Por eso siempre digo que lo que puede mejorarnos a todos la vida es el conocer, formarnos. Por eso este programa, por eso es no sé, estar ahí siempre insistiendo, 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 con respeto, como hacemos siempre. Vos del otro lado decidís, querés seguir tu dualidad, católico, misa, vudú, y las prácticas de la santería, o el quimbanda, o el umbanda, o yendo a hacer macumba o lo que sea. eh, Sos libre, pero por lo menos conocer la verdad. Y después, en tu libertad, hace con eso lo que quieras. Franz. Sí, nada más, sin que suene tono amenazante, pero después también no ande echándole la culpa a nada o a nadie, porque ha sido tu decisión el seguir estas prácticas que no son nada cristianas. En realidad yo creo que hoy el tema ha sido muy amplio, muy provechoso. Este,
Lo que decís, yo pienso que tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos y creemos. Yo le decía a alguien por ahí, mire, no te digas cristiano, di que te gustan cosas del cristianismo, pero no eres cristiano porque no lo sigues. A veces perdemos esa congruencia, pero yo quiero que me digan cristiano. Y no es regañando ni echando, es que, mm, como veces conocemos nuestra fe, conocemos lo que vivimos o, o dónde estamos, cómo estamos. En realidad, Franco, yo pienso que con el llamado a conocer nuestra fe y a respetarlo, como deberíamos desde el principio, también hay un llamado a pedir congruencia, a pedir modelos de vida, que lo que practiques sea lo que crees. Y ya, y si no quieres ser cristiano o si no quieres creer todo el cristianismo, entonces diga, no, es que me gusta mucho de los cristianos. Otro podría decir, es que me gusta mucho lo que dice Buda y lo otro. Bueno, ya, y cada quien, si quieres vivir en el sincretismo, si no quieres tener un compromiso con ese Dios que te ama, que ha dado la vida por ti para que volvamos a Él, pues es tu decisión. Pero no te olvides de que el día de mañana las consecuencias las vamos a asumir. También aclaro, no estoy mandando a nadie al infierno, le estoy diciendo a la gente, vamos a sufrir, entonces que no nos agarres prevenidos. O buscamos a Dios o nos alejamos de Dios. Franco. Sí, yo hago hincapié y me canso de hacer hincapié en esta eh, falta que tenemos lamentablemente los cristianos de conocimiento, y muchas veces es nuestra propia pereza, que tenemos hoy más que nunca todo servido. La gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría tiene su smartphone con su internet, con su plan de datos, y si no es plan de datos, con su wifi. Si bien hay muchas personas que carecen bueno, de esa facilidad que tenemos algunos, pero los que la tenemos, lamentablemente o lastimosamente, la usamos para otras cosas. Y no nos valemos de esas herramientas que son tan interesantes y tan importantes para conocer un poco más nuestra fe, para profundizar un poco más nuestra fe, y así por lo menos saber a qué expongo, a qué me expongo. No solo yo, mi familia, no solo yo, mi familia, muchas veces mis amistades, porque eh, siempre recuerdo, y lo recuerdo con risa y a su vez con angustia, una persona que me decía, pero a ver, yo me confesé y yo no, yo menos matar y robar, o menos matar, yo no, lo demás poder que lo he hecho, pero matar no. Y yo pensaba, ¿no? Cómo la ignorancia, el desconocimiento muchas veces nos lleva a matarle la fe al otro, porque le voy a imponer o le voy a proponer una práctica. Llego con, che, me hablaron del yoga, vamos a yoga y vamos a yoga, como decía Karina el programa pasado, y caí en una práctica que me complicó la existencia. O vamos a hacernos reiki, como el desconocer nuestra fe puede que nos impulse a matarle la fe al otro. Hoy lo tenemos, Sí, Franz, con, no sé, tanta gente que milita con la ley del aborto. Me fui de tema, pero cuánta gente que se dice católica, que se dice creer en Dios, que va a la misa, pero que no está de acuerdo con que la iglesia defienda el derecho a la vida desde la concepción. sí. Por eso, congruencia, Franco, congruencia. Mira, yo no sé si te estoy cambiando el tema y tomando un poco, solamente porque alguien me lo dijo en una ocasión. Oye, pero Dios prohíbe la adivinación, pero manda en el Apocalipsis y adivina, y le enseña a Juan cómo será el futuro y cómo se va a destruir el mundo y ta, 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 ta. Entonces,
Me dicen, pero es que la profecía, por ejemplo, de Juan, o el mismo Cristo que se pone a adivinar el futuro, eh, quiero hacer una pequeña observación rápida al respecto y tal vez vos me la complementas si me hizo falta. El profeta no está adivinando, el profeta hace una advertencia de que si no se le hace caso a Dios, la destrucción va a llegar. Y el mejor ejemplo, yo siempre lo veo en el profeta Jonás y Nínive, cuando el profeta Jonás viene y anuncia que el pueblo sería destruido, y el rey dice, rasguémonos las vestiduras y pongámonos a orar a Dios para que el pueblo no sea destruido, y efectivamente Nínive se salva. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo caso a Dios. Entonces, a mí lo que me da risa, porque muchos toman el Apocalipsis como un libro, como si fuera el mismo Nostradamus, ¿verdad? Adivinando, prediciendo el futuro. No, no, no está hablando de eso. El Apocalipsis nos advierte, así como todos los profetas, o nos dicen lo que va a pasar y lo que no va a pasar según la voluntad de Dios, pero nunca es adivinación, es manifestación de la voluntad de Dios. Entonces, para aquellos que me dicen que somos hipócritas porque en unas cosas sí y en otras no, es diferente, no es adivinación lo que hacen las profecías. Sí, es un tema para, para Pero es que para está un ahí. programa entero, pero está bueno que lo aclares. Está bueno que lo aclares. Franz, llevamos 1 hora y media de programa. Eh, Sinceramente no nos metimos de lleno. A lo mejor había gente del otro lado que estaba esperando que nos metamos en el rito, en cómo hacían sacrificios con animales, cómo hacían sacrificios con algunas sectas con humanos, porque el vudú se dividió en tantas cosas que tenés el vudú que está ligado al satanismo, tenés el vudú que no, que solo se quedó con lo que pasaba en África y que era sus deidades, el vudú que se mezcló la santería y con los santos y se transformó en Umbanda y después en Quimbanda y después en Candomblé y demás ramas que son todas del vudú, pero lo que queríamos nosotros era traer qué enseña la iglesia con respecto a estas prácticas. Si estás del otro lado, si lo practicás, si tenés familia que lo practique, esta cuestión de no imponer, pero sí de decir, mira, escuché esto, la iglesia enseña esto y dónde lo enseña, en tal numeral, te dimos los numerales concretos del catecismo para que tengas herramientas como para valerte de ellas y después en tu libertad decidir, ¿no? ¿Sigo a Dios o estoy a medias? Vivo a medias. Como Ah, decía Franz, ¿no? Esta cuestión de, me parece que es momento de jugársela a una cosa o a la otra. Sí, Franz, perdón. nada más para terminar con los comentarios de don Edgar Orlando Mora, un saludo por cierto. Pero señores, somos libres para buscar el bien. En las Sagradas Escrituras nos dice pongo, perdón, es que se me entró otro mensaje, pongo ante el hombre la vida, la muerte, lo que escoja se le dará. Es urgente salvar almas y para eso solo debemos proclamar la verdad. En el fondo, la gente busca una solución a su inmanencia, estar bien. La música, el sentir bonito, el ser feliz en esta vida, y no piensa en la trascendencia, la sana doctrina, en el fin último de la vida. Y es muy cierto, don Edgar, es muy cierto. Nosotros tristemente anunciamos, no, tristemente no, con todo el cariño, con todo el amor anunciamos la palabra, anunciamos la enseñanza de Cristo, y ahí la parte donde quise decir tristemente, cada persona tendrá que escoger. Esperemos y enseñamos. Lo que sí es que tenemos que respetar en dos sentidos. Si yo te anuncio y tú no quieres, perfecto, yo no puedo hacer más, tú estás decidiendo. Al igual, si hay una persona que no ha recibido el anuncio de la palabra
como hablábamos al puro principio, y a como nos enseña el catecismo, se va a respetar y vamos a llegar a evangelizarle de una manera inteligente, pero con amor y con respeto. Pero sí, don Edgar, muchísimas gracias por su comentario y terminar Revejaro dando las gracias y les damos las gracias a ustedes también. Dice que ojalá que invitemos a algunos hechiceros para ver su punto de vista de ellos y aprovechar para catequizarlos y regresarlos al buen camino. Bueno, yo no sé si esto será posible a muy corto plazo, pero bueno, Rebequita, vamos a tomarlo en cuenta y a tenerlos. De mi parte, simplemente quiero terminar con un mensaje mío de mi parte, Franco dará el tuyo. La santería, el vudú, las prácticas mágicas, las prácticas irreligiosas, los horóscopos, la adivinación, la ouija, todo este tipo de prácticas simplemente son contrarias. Y el cristiano no debe buscarlas. El cristiano puede estudiarlas, pero no debe ir a estos lugares. Pues aunque hubiera gente que sean farsantes y únicamente estás sacando la plata, el solo hecho de que tú los busques, ya estás pecando contra Dios. Y peor, si alguno de estos son sacerdotes del enemigo, que Dios los reprenda, peor aún si sería eso. De mi parte, Franco, no sé si queda algo pendiente. No, bueno, en parte este programa también lo hicimos con el sentido de que si bien es el mes del Santo Rosario y que lo estamos rezando con profunda devoción, también sabemos que es el mes en el que se prepara mucha actividad en torno a la fiesta mayor que tiene Satanás, que es Halloween, y que lamentablemente también muchos católicos, cristianos, le rinden culto, quizás de una manera eh, ignorante, una manera sin comprender lo que están haciendo, pero por eso también el tema de la brujería, de la santería, de todo esto que hemos practicado. Lo hemos hecho, lo hemos abierto un poquito, hemos mostrado cómo todo, no solo el vudú, no solo estos ritos que están concentrados y que están separados en parte de la iglesia, sino todo, la astrología, la quiromancia, los talismanes, los amuletos, cuántas cosas que hemos visto y que podríamos ampliar porque son tantos los ofrecimientos que hay afuera que nos ponen de cara al enemigo que bueno, tendríamos que estar 200 programas hablando de esto, ¿no? Pero importante lo que decía Franz, la coherencia, la coherencia. Está bien, hasta acá no conocía, era un ignorante. Bueno, si hoy vi este mensaje y conocí, si lo querés ampliar, poné pausa, como decimos siempre, léelo. Fíjate qué numeral es, qué cita da. Son cosas concretas que te pueden ayudar a definir tu trascendencia. Lo que decía recién esta persona que ahora no recuerdo cómo se llama, Edgar, ¿no? Edgar Orlando, la trascendencia del alma. No en el preocuparse en el ahora, en el pasarlo bien ahora, sino en lo que ha de venir. Nuestro objetivo tiene que ser el cielo, ser santos, y tenemos que trabajar todos los días por alcanzar esa meta. Entonces, poner la cara, poner el corazón y poner todo de nosotros para alcanzar ese objetivo. Franz, hablé demasiado hoy. Te agradezco por este espacio, por este tiempo. Espero que... Hablamos demasiado. Sí. Hablamos demasiado. Y muchas gracias a ti, Franco. Muchas gracias a todos y esperamos en verdad, con mucho cariño, nuestra participación. Bien. Bueno, gracias a todos. Como decimos siempre, compartí este mensaje con aquellos que, que lo necesiten, que vos consideres que lo necesiten. Es un mensaje muy respetuoso, en donde tratamos de formar, de concientizar. Después, cada persona tiene en su interior la capacidad de poder discernir y decidir en libertad. En libertad.
Gracias a todos, compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube que está ahí creciendo de a poquito y que necesitamos también de la suscripción para que esto siga creciendo y siga llegando a más gente. Y bueno, gracias a todos por estar. Gracias a todos por estar ahí. Franz, te dejo un gran abrazo, espero que tengas un bendecido descanso y para todos una bendecida semana en Cristo. Nos vemos. Chau, 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 chau. Nos Chau. vemos.